Desde la época de Pericles y Aristóteles, la arquitectura ha funcionado como una herramienta de comunicación. Esta ha estado presente en la vida del hombre y su función ha sido principalmente la protección y la organización de la ciudad. Al pasar por la Edad Media y el Renacimiento, los europeos adaptaron las estructuras de sus ancestros de la época clásica. Este orden lo trasladaron a América durante la colonización en el siglo XV y hoy en día se sigue evidenciando el impacto europeo en la arquitectura de Bogotá. La arquitectura bogotana es un espejo de la historia de la ciudad, sin embargo, pocas personas la conocen. Para conocer la ciudad hay que conocer su historia, empezando por la arquitectura. El periodo colonial empieza desde 1538 hasta 1819, cuando se da la independencia en la Batalla de Boyacá. El 6 de agosto de 1538 se dio la fundación de Santa Fe de Bogotá por Gonzalo Jiménez de Quesada, cuando se construyeron 12 chozas y una capilla en el territorio que hoy se denomina Teusaquillo. Entonces, desde el origen, los españoles venían con un modelo, lo que nosotros llamamos un modelo urbano de cómo fundar ciudades, ¿sí? Y esas ciudades pues debían seguir esos mismos principios donde fueran. Entonces es ese modelo en cuadrícula con una manzana que no existe, que es la plaza, y que debía ser el centro de toda la ciudad, pero no solo el centro físico, sino el centro de todo. Ahí debía estar la iglesia, ahí debía estar lo que posteriormente sería una alcaldía, ahí seguramente estaba la cárcel, ahí ya estaba la Casa de la Moneda cuando existía, ahí estaba la casa del fundador, etcétera, etcétera. La plaza es el espacio más importante que tiene la ciudad. La aparición de la ciudad se dio como resultado del avance de la conquista y el establecimiento de una jerarquía urbana. Al fundarse la ciudad, la arquitectura se dividió en 3 ramas: la religiosa, la doméstica y la civil. Esta división fue supremamente importante en la creación de las plazas centrales urbanas y rurales, que aún en la actualidad son la parte más importante de las ciudades porque funcionan como sus focos y ejes, y en estas se encuentran el poder político, el poder religioso, los mercados centrales y parques recreacionistas. Primero, la arquitectura colonial civil incluye todas las estructuras promovidas por la administración pública, teniendo como objetivo el beneficio de la comunidad. En 1602 se construyeron la sede del Cabildo, la fuente de la Plaza Mayor, la cárcel de la Corte, el Colegio San Bartolomé, entre otros. El colegio fue construido en 1604 por los jesuitas y la Compañía de Jesús. Está ubicado al suroriente de la Plaza de Bolívar. En la plaza, además, se encuentra el Capitolio Nacional de Colombia, el cual es la sede del Congreso Nacional y se empezó a construir en 1847 por el arquitecto Thomas Reed. En la época republicana, la Plaza Mayor de la ciudad cambió su nombre por la Plaza de Bolívar. Hasta finales del siglo XIX se mantuvieron las casas coloniales de 2 pisos con patio central, teja de barro y balcones abiertos. Durante la República, los balcones fueron cerrados con cristales, característica que define al sector de la Candelaria. En la Candelaria también se encuentra la Casa de la Moneda, la cual es conocida por su estilo típico colonial. En la arquitectura doméstica también están incluidas las grandes haciendas que, en el momento, eran aledañas a la ciudad. Una de las más importantes es la Quinta de Bolívar, la cual refleja la típica casa colonial con balcones, jardines, patios, y fue la vivienda de Simón Bolívar luego de la independencia. La Quinta de Bolívar se construyó en 1810 y es el ejemplo perfecto de la transición de la colonia a la república. Además de tener adornos franceses, cuenta con aleros, tejas de barro y un patio central. Además, la religión católica se plasmó en las estructuras de la ciudad. La Catedral Primada de Bogotá está situada en donde se construyó la primera catedral de la ciudad en 1539 por el decreto del fundador Jiménez de Quesada. Luego de 4 construcciones, en 1807 se logró la catedral que conocemos hoy en día. Esta catedral tiene un estilo neoclásico, el cual se caracteriza por su concepto de belleza basado en la simetría y la sencillez. Entonces, como las catedrales tienen 2 plantas, como que se intersectan, que sería esta nave central, y estas tienen que crear entre las columnas unos elementos que se llaman las pechinas, que son esos elementos que se encuentran acá arriba y que hacen que la cúpula se pueda sostener de una manera efectiva y que no se derrumbe sobre la planta de la catedral. La arquitectura neoclásica emplea elementos dignos de la época clásica, como las columnas grecorromanas. Las columnas en el interior de la catedral son de orden corintio, al igual que las columnas del Panteón de Roma.
La religión católica se plasmó en más obras arquitectónicas en Bogotá. Otra edificación icónica de la ciudad, que además es un atractivo turístico, es Monserrate. Cuando González Jiménez de Quesada fundó Bogotá, le llamaron la atención los dos cerros que circundaban la llanura. Pensó que su gran tamaño y majestuosidad se presentaban para mostrarle a todos los habitantes las cruces cristianas, y en la cima puso dos. Un siglo después, en 1640, se construyó la capilla dedicada a la Virgen Morena de Montserrat. Esta capilla se conserva hoy en día. Para finalizar, la arquitectura colonial funcionó como una herramienta de comunicación. Desde la arquitectura se construye civilización. Es por esto que la arquitectura fue un espejo de la época. Su división entre arquitectura religiosa, doméstica y civil refleja los grandes poderes de la época. Todo esto se puede ver en la importancia de las plazas centrales urbanas y rurales porque fueron construidas como centros donde estaba el poder público y el poder de la iglesia. Como podemos ver en las imágenes, la Plaza de Bolívar en el centro de Bogotá sigue siendo fundamental para las reuniones del pueblo. Ahorita estamos en un proceso de paz en el que lo que se está hablando es de la importancia de la memoria. Y se creó un centro de memoria y todas estas cosas con respecto al conflicto. Yo creo que lo más importante que tiene una sociedad es su memoria, porque son como nuestros valores que, buenos o malos, los hemos construido a lo largo de la historia. Entonces yo creo que la conservación de la arquitectura y del patrimonio es súper importante. Nunca la hemos conservado, nunca hemos sido muy conscientes y permanentemente se ha ido transformando o desapareciendo. Pero creo que es importantísima, la memoria en la ciudad es tremendamente importante.